Bueno, comenzamos con la primera entrevista de esta mañana. Recibimos al senador del Partido Nacional, Javier García, para hablar de la reforma de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, que en el próximo mes de julio el Senado va a estar abordando en el Parlamento. Y en la Comisión de Defensa, el senador Javier García le planteó al ministro Bayardi, rever la disposición de eliminar los liceos militares y el servicio de cantinas militares, donde los efectivos pueden adquirir alimentos y vestimenta de forma subsidiada. Para conversar de todos estos temas, entonces lo recibimos hoy al senador Javier García. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Buen día. Placer. Bueno, en los cambios que tuvo en diputados, la reforma de la ley orgánica elimina la educación premilitar, que se llama, y también las cantinas militares, y usted se opone a esto. A ver, está bueno analizar esto en este momento, es decir, hoy viernes, porque uno tiene que ver la acción de los soldados de las Fuerzas Armadas en virtud de las necesidades del Uruguay. En este momento que nosotros estamos aquí, hay centenares de soldados con el agua hasta las rodillas, rescatando gente, alimentando chiquilines evacuados en Durazno, en Florida, en Canelones. Muchos de ellos con sus familias evacuadas y rescatando a otros uruguayos. Entonces, esto no es un tema teórico. Esto es, primero, Fuerzas Armadas, soldados, que son los funcionarios públicos más pobres de toda la administración. El 50% de los soldados está bajo la línea de pobreza. Que cuando las papas queman, son los primeros en llegar. Entonces, cuando uno analiza esto, no puede analizarlo sin reconocer la función que cumplen. Yo creo que en esta reforma que el Frente Amplio quiso hacer sin consultar a ningún partido político, miren qué cambio de actitud. La ley de defensa, ustedes que la cubrieron toda la discusión hace 7, 8 años atrás, llevó 3 años de discusión, participamos todos los partidos políticos y fue votada por unanimidad. Con organizaciones, con opiniones profesionales de las Fuerzas Armadas, con los partidos políticos. Una ley para que atraviese varios gobiernos. Sin embargo, la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, que es el paso que continúa, el Frente Amplio dijo acá, lo decido yo sin escuchar a nadie. Y lo hace con prejuicios sobre las Fuerzas Armadas. Es una cosa insólita, porque es el mismo gobierno que esta semana tuvo que recurrir a que rescataran uruguayos los soldados. ¿Para usted hay prejuicio ideológico? A ver, Danilo, acordémonos, hace 4 o 5 años atrás, la actual vicepresidenta de la República, la senadora Topolansky, dijo que su visión de las Fuerzas Armadas era unas Fuerzas Armadas, y esto voy a decir es textual, donde 2/3 partes de la tropa votaran al Frente Amplio y la mitad de los oficiales votaran también al Frente Amplio. Si eso no es una visión partidaria de las Fuerzas Armadas, lo dijo la vicepresidenta. Usted lo cubrió. Entonces, esa es la visión. Entonces, cuando se analiza eso, la pregunta que tú me hacías recién, una cosa insólita, a ver, los liceos militares, hay uno acá cerquita en el Prado y otro en Tacuarembó, que es una extensión de este. Hay centenares de gurises, han tenido resultados excepcionales desde el punto de vista académico, excepcionales, pasando las pruebas PISA, donde se tienen más inscripciones que los alumnos que pueden tener. ¿Cuál es el distintivo? Tienen obviamente la historia, la matemática, la geografía, las materias curriculares. Eso es lo que cualquier liceo tiene. Pero aparte tienen una característica que es la famosa formación premilitar, que hay muchas familias que deciden, siempre tienen el doble o triple de inscriptos, o mejor dicho, aspirantes, que los que realmente pueden asistir, que quieren esa formación, desde el punto de vista disciplinario. Bueno, como hay una tesis en el Frente Amplio que no deben existir, en la ley que estamos discutiendo, el proyecto de ley, en el diputado le agregaron esas cosas que pasan medio escondidas, que no se perciben hasta que sean, una palabra donde dice se les saca la formación premilitar. O sea, que pasan a ser liceos comunes. Desaparecen. Si algo funciona bien, si hay familias, cientos de familias que quieren enviarlo. Nosotros incluso, cuando digo nosotros, digo el Partido Nacional y Luis Lacalle Pou, planteamos en el programa de gobierno por lo menos 2 liceos militares más, para los cuales hay demanda. ¿Por qué sacar lo que funciona bien? Solo hay un motivo, que hay un prejuicio ideológico. Lo otro, que tú también preguntabas, las cantinas militares, se llaman cantinas, tienen más de 100 años de vida. ¿Qué son? Son un servicio que asiste en las necesidades básicas a los funcionarios públicos, a los soldados, que son los funcionarios públicos más pobres de la administración. Entonces tienen la canasta básica, la harina, el azúcar, la yerba, medicamentos, vestimenta, que les hace a personas que son pobres, muy sencillas, muy humildes, poder acceder a productos básicos, muy subsidiados, para afuera. Entonces,
en verdad, se discute algo que como si con una cáscara, con un envoltorio de reforma, de modernización, en definitiva lleva adentro elementos que lo que van a castigar es al soldado, al mismo que hoy está con el agua hasta las rodillas en Durazno o en Florida, rescatando y ayudando a gente que está evacuada de sus casas, ¿no? Sin quitar el mérito, por supuesto. ¿No es el trabajo del ejército hacer esa tarea? Es como que, por ejemplo, de la policía no decimos, sin embargo, hoy están combatiendo el crimen el policía de a pie, ¿no? Que también Claro. gana poco, porque hay como esa suerte de, ay, el ejército qué bueno que es, si es su trabajo. Bueno, la verdad no es tan así, Lorena, porque durante estos años, estos 15 años, 16 años de crecimiento económico, donde por suerte el Uruguay, a partir de nuestros productos primarios, creció su economía. Ahora estamos embromados, pero creció la economía. Eso permitió derramar en aumentos salariales en el ámbito privado y en el ámbito público. En todos, excepto en uno, el soldado. Porque la policía, que hace un gran trabajo, se pudo duplicar su sueldo. Hoy un policía gana el doble que lo gana un soldado. Entonces, el razonamiento legítimo, honesto desde el punto de vista de un gobierno, es decir, voy a tratar de que a todos aquellos servidores públicos puedan crecer y desarrollarse. Ahora, está muy mal decir todos menos estos. A estos los mantengo enterrados, abajo de la línea de pobreza. ¿Por qué? Porque tengo un prejuicio ideológico sobre la función que desempeñan. Entonces, claro, que es su misión. No es la fundamental, pero es la misión que deben cumplir. Ahora, lo que no es honesto es pedirles todo lo que les pido y enterrarlos salarialmente, y embromarlos salarialmente, y sacarles la canasta básica. Eso no está bueno. Eso no es pensar con criterio nacional, y mucho menos pensar con un criterio que va a ser un gobierno que debe amparar a los servidores públicos. ¿Qué dijo Bayardi cuando le hicieron estos planteos? O sea, porque el ministro estuvo en el Parlamento, estuvieron discutiendo, obviamente, del alcance de lo que es la reforma de la Carta Orgánica. ¿Qué dijo antes de los planteos? Le voy a decir algo increíble. Está de acuerdo con lo que yo manifiesto. El ministro está de acuerdo con su planteo. Pero dice que la voluntad del Frente Amplio es aprobar como está la ley, no hacerle ninguna modificación. Fíjese usted, yo le planteaba al doctor Bayardi, tengo una excelente relación porque hace muchísimos años nos conocemos, somos médicos los dos, añares. Y yo le decía, mira, ministro, acá hay modificaciones que se introdujeron en diputados, que lo introdujo la mesa política del Frente Amplio y sus diputados, que son diferentes a los que plantea el Poder Ejecutivo, que abren la puerta para eliminar los liceos militares y abren la puerta para eliminar las cantinas militares. Y el ministro me dijo, mire, mientras esté yo, o mi interpretación, es que no los vamos a eliminar. Mientras esté yo no se va a hacer. Le digo, pero ministro, las leyes no se hacen para un ministro. Las leyes se hacen para que tenga una interpretación por cualquier persona. Si la garantía es que usted, la pregunta es si cuando usted no esté, yo quiero la garantía de la ley. Y si usted y yo, oficialismo y oposición, pensamos que esto es peligroso, lo mejor es no incluirlo en la ley, pero es de sensatez. Si no tiene una interpretación clara, si esto abre la puerta para eliminar algo que usted y yo creemos que es bueno, saquemos eso. Y ya que tenemos la sanción en la Cámara de Senadores, hagamos una buena sanción de la ley de forma tal de garantizar que no pase lo que usted y yo creemos que puede pasar si se aprueba tal cual es. O sea, no está dispuesto directamente, sino que abre la puerta a la eliminación de estos Claro, dos le abre la aspectos que puerta. mencionaba. Le abre la puerta, es decir, no solo le abre la puerta, sino que la interpretación textual de la norma lleva directo a eso, porque si usted tiene, en el caso de los liceos militares, tiene una definición que es que la formación curricular y la formación premilitar, y saca la formación premilitar, lo que está diciendo es que estos liceos no es más. ¿Cuándo va el seno de la Cámara? Cierro un poquitito. Y lo otro, en las cantinas militares, se dice, un servicio tiene 105 años, solo se va a poder cumplir. 105 años tiene su trayectoria, no es un servicio permanente, más de un siglo. La mitad del país, de la historia del país, tiene las cantinas militares. Y usted dice, no, eso solo se va a hacer en forma excepcional. Quiere decir que no se va a hacer en forma permanente. ¿Cuál es la razón de un funcionario que es el más pobre de la administración, el que está peor, que tiene peores salarios, que la mitad está en la línea de pobreza, sacarle el servicio que le da yerba, azúcar, harina, fideo, medicamentos y ropa en forma subsidiada? Pero ya no hay que hacer. Solo con un enorme prejuicio ideológico se puede llevar adelante eso cuando usted no le entra ni la bala. Es decir, usted dice, yo esto no lo quiero ni ver. Entonces los voy a embromar en la canasta familiar. Una cosa insólita. A eso sí,
cuando las papas queman y vienen las inundaciones, salga para allá. Cuando hay que levantar la basura, porque no la levanta Dion, llamo al soldadito de Artigas, de Salto, de Bella Unión, de Río Negro, y que vengan a levantar la basura suya, mía y suya, acá en Montevideo. En esa no hay prejuicios, en esa es vaya y cumpla. No está bien, ¿no? ¿Cuándo va esto al Pleno de la Cámara? ¿Hay una estimación? Sí, nos dice el Frente Amplio, la bancada del Frente Amplio, que quiere llevarlo la segunda semana de julio. Yo creo que tiene que haber razones como para decir, no tiene sentido llevar adelante medidas que terminan perjudicando a uruguayos que son de los más necesitados, los funcionarios públicos, algunos de los que más les pedimos y más enterrados los tenemos, más perjudicados los tenemos. Me parece que tiene que haber un ámbito para decir, che, esto no. Ahí está, ¿qué instancias quedan de poder discutir este cambio que usted plantea? Recibimos en el Senado al ministro esta semana, la semana que viene la otra nos queda una comisión más. Son lógicos los argumentos. Y me parece que nadie tiene que tener, vuelvo a reiterar, ni los prejuicios ni los rencores como para llevar adelante medidas que terminen perjudicando a gente que no hay razón ninguna para perjudicar y que le da mucho al país. Me parece que tenemos que tener la capacidad de reconocer a los uruguayos y a las uruguayas que dan mucho y que se les ha reconocido muy poco. Y lo digo en estos días, donde me parece que sí, porque estas son cosas que poca gente tiene, pero son gente que tiene mucho poder, estos prejuicios. Pues pregúntele a los vecinos de los barrios de Durán, de los barrios de Florida, qué opinan de los soldados, a ver la opinión que le dan. Pasa que cuando uno está con aire acondicionado, con moquet, y opina desde la academia puede tener una idea, pero donde las papas queman, donde la gente sufre, la opinión que tienen creo que coincide mucho con lo que yo estoy diciendo. Y a propósito de estos temas, ayer, o antes de ayer, mejor dicho, el profesor Yamandu Orsi planteaba en una nota que pasábamos en Subrayado, y lo reflejaba después en su cuenta de Twitter, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. No comparto la idea de que se dediquen los militares a enfrentar el delito. Eso en alusión a lo que es la campaña de Jorge Larrañaga. Para eso hay otras instituciones, decía Orsi. Pero la protección de los recursos naturales, la operativa en emergencias puntuales o generalizadas son parte de las tareas ineludibles. Si uno de los objetivos de las Fuerzas Armadas es salvaguardar los recursos estratégicos del país, ¿no sería lógico que el control en los ríos fuera una tarea fundamental? Y por lo tanto, en un desborde o inundación, su papel es esencial y ya no como simple colaboración. Decía, que se encarguen de la seguridad cuando hay situaciones de inundación. Porque digo, uno de los temas de la gente no se va de sus casas porque los roban. Claro. Se quedan en los techos porque los roban. Planteaba Orsi, ¿por qué en este caso el ejército no hace la tarea de seguridad en cuanto a la prevención del delito? ¿Usted qué opina? Yo participé el lunes, me fui lunes o martes, no me acuerdo, de esta semana. Terminé el martes. Terminé la sesión del Senado, me agarré el auto, fui solito para Durán. Estuve reunido con los soldados que están comandando este operativo y estuve después reunido con el intendente Vidal. En el comité departamental de emergencia, está con el intendente, con Cacho Vidal, me parece una tarea fantástica. Hay que participar de esas reuniones. La verdad que un liderazgo muy, pero muy importante, y estaban todos los organismos departamentales y nacionales allí, y justamente se habló este tema. Se habló el tema de esto que planteabas tú, que sucede. Y hay una coordinación con la policía. Y te digo que también la prefectura participa porque hay embarcaciones de la prefectura. Claro, están haciendo patrullaje, entre comillas. Tú veías en calles de Durazno inundadas 2 o 3 embarcaciones, una cosa muy fuerte de ver. Pero te agrego una cosa, para que veas que va muy atado con lo que tú decías también. Tú preguntabas, ¿qué cosa tan particular? Tenemos una ley aprobada el mes de octubre del año pasado. Estamos viviendo una crisis de inseguridad en el Uruguay. Todos coincidimos en eso, ¿no? Por unanimidad, el Parlamento, sobre todo la Cámara de Senadores, que fue unánime, el diputado que hubo algún voto, pero casi todos los partidos votaron, votamos una ley para que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la seguridad 20 kilómetros adentro de fronteras. Está la línea de frontera, franja de 20 kilómetros, todo el país. Sí. Son miles de hectáreas, pero miles, es la 6ª parte del país. La 6ª parte del territorio uruguayo lo ocupa el territorio que está enmarcado en 20 kilómetros de la frontera. ¿Para qué permite eso? Hoy permitiría que 500 efectivos, miren que esto es lo que estoy hablando, 500 efectivos que ya están prontos, están esperando la orden del gobierno, salgan a custodiar, a dar seguridad, pero seguridad tipo policial, ¿no? Patrullaje, detención de vehículos, contrabando, narcotráfico, rapiñas, delitos de todos los días, en esa franja que es la 6ª parte del Uruguay. Uno diría,
Si tenemos un problema grave de seguridad y tenemos 500 efectivos que se suman a la policía, esto ya debería estar funcionando. ¿Ustedes saben que no? No está reglamentado. Porque el gobierno tiene problemas adentro, el Frente Amplio tiene problemas adentro y no ha reglamentado la ley. Y el Uruguay hoy tiene una crisis de inseguridad y no puede contar con 500 efectivos de las Fuerzas Armadas que se sumen a una área muy problemática, que es la frontera, que es porosa, muy porosa, para liberar policías que puedan dedicarse a otros lugares. Por problemas políticos, si habrá prejuicios en esto, problemas políticos adentro del gobierno. García, tenemos que despedirlo, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarle por lo que pasó ayer en Fiscalía, donde la presidenta del directorio del Partido Nacional llevó una carpeta con más de 20 denuncias al fiscal general de la Nación, las noticias falsas o fake news, como le llamamos. ¿Qué está pasando con este tema? Yo creo que hizo bien el director y la presidenta Argimón. También le doy mi opinión. Yo creo que el señor Noticias Falsas pisó en falso. Porque estas cosas están hechas para realidades, para países de millones y millones de habitantes, muy grandes. La noticia falsa circula mucho tiempo porque no se conoce la gente. En Uruguay nos conocemos todos. Y la noticia falsa queda en evidencia al ratito. Hace perder el tiempo. ¿Usted entonces tiene identificado al señor Noticias Falsas? No, puede ser señora también, no sé, pero obviamente hay alguien que las hace, ¿no? ¿Viene de la interna del Partido Nacional? No tengo ni idea. Pero son acciones deliberadas. Pero lo que está... Sí, claro, obvio. Pero esto nunca no lo hace, no hace un chico. No es un chistoso, esto no es intencionalidad política directa. No es alguien que se desveló de la siesta y agarró la computadora y empezó a hacer picardía. Esto tiene una intencionalidad política. ¿Y por qué digo que pisó en falso? Porque me parece que va a generar el efecto boomerang del que busca el señor Noticias Falsas. Es decir, porque si bien la mayoría están dirigidas a lastimar o querer lastimar a quien puede seguramente liderar al Partido Nacional y ser el próximo presidente, a Luis Lacalle Pou. Porque, digo, esto bien lejos de todo, objetivamente, lo que dicen las encuestas, Partido Nacional Alternativa y dentro del Partido Nacional Luis. Pero la gente empezó a percibir que en verdad lo que no termina lastimando o queriendo lastimar a quien es el líder del Partido Nacional, sino a quien puede ganarle al Frente Amplio. Entonces la gente dice, vamos a garantizar que sea Luis el candidato porque es el que puede ganar al Frente Amplio, el que quiere el gobierno. Y por eso me parece que el señor Noticias Falsas o la señora Noticias Falsas pisó en falso. Ese señor o señora... Y va a haber gente que va a decir, no vamos a poner en riesgo el cambio de gobierno y que gane el Partido Nacional con una coalición de gobierno. ¿Ese señor o señora Noticias Falsas opera dentro del Partido Nacional o está fuera? Los que llamaron en casa, porque en casa llamaron 2 veces. En casa me tocó. Mi señora una y mi hijo otro. Me decía mi señora, un sábado de noche, que tiene una voz muy caribeña. No tiene ni idea. Bueno, eso es el call center. Yo le pregunto el origen de la emisión. Bueno, pero usted debe tener una hipótesis, si está fuera o adentro. No vale nada mi hipótesis, porque ya le digo, es algo que se hizo en la denuncia. Lo que está claro es que no conoce al Uruguay. ¿Qué hizo esto? No conoce al Uruguay. Porque las noticias falsas empiezan así, llegan al pretil de la mesa y se caen, porque están hechas para otras realidades. Entonces vuelvo a decir, me parece que pisó en falso y va a generar el efecto inverso del que estaba buscando. Y de esto va a haber verificación la semana próxima seguramente. Gracias, García, por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Cerramos por acá la entrevista con el senador Javier García.